Hola, bienvenidos a una nueva clase de Derecho Constitucional. Vamos a continuar hablando de los derechos y libertades constitucionales. ¿En qué vamos a centrarnos ahora en esta clase? En cómo están recogidos los derechos en la Constitución Española del 78, cuál es su objeto, cuál es su contenido, cuál es la titularidad o qué es la titularidad de los derechos y en los deberes. Vamos a comenzar. Bueno, ¿dónde tenemos regulados los derechos constitucionales en nuestra Carta Magna? La mayoría se recogen en el título primero de la Constitución, en los artículos 10 a 55. El título primero se llama de los derechos y deberes fundamentales. Vamos a ver cuáles son sus capítulos. El primero de ellos se llama de los españoles y los extranjeros. El segundo, derechos y libertades. El tercero, principios rectores de la política social y económica. El cuarto se llama de las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Y el quinto, de la suspensión de los derechos y libertades. Los derechos que gozan de mayor protección son los derechos constitucionales de mayor relevancia, son los derechos que llamamos por excelencia y aparecen concretamente recogidos en ese propio título primero de los derechos y libertades fundamentales, en su capítulo segundo y en su capítulo tercero. El capítulo segundo, como ya hemos visto, habla de los derechos y libertades. Tiene dos secciones. La primera se refiere a los derechos fundamentales y las libertades públicas y la sección segunda a los derechos y deberes de los ciudadanos. El capítulo tercero habla de los principios rectores de la política social y económica. ¿Qué se recoge dentro de este articulado? Bueno, en el capítulo segundo, en su sección primera, se recogen derechos civiles como puede ser el honor de participación en asuntos públicos, por ejemplo. Gozan de la totalidad de las garantías constitucionales, son los que están más protegidos de todos. En la sección segunda de este capítulo segundo encontramos derechos sociales como puede ser el derecho a la propiedad privada y derechos laborales como es el derecho al trabajo. Tienen una protección un poquito más reducida que los anteriores. Y por último, en el capítulo tercero, hablamos de políticas sociales, como puede ser la protección a la salud, y económicas, como una distribución equitativa de la renta para los ciudadanos. Tienen una protección todavía algo menor que los dos anteriores. ¿Pero qué son los derechos constitucionales? ¿Cuál es el concepto? Bueno, pues tenemos que decir que los derechos constitucionales son una categoría especial dentro de los derechos de las personas que no recoge la Constitución española. Pertenecen a la esfera más íntima, a la esfera personal de los individuos y suponen un privilegio. Es un privilegio que tenemos frente a los ataques de otras personas. En cuanto al objeto y el contenido de los mismos, tendremos que hablar de que el objeto se identifica con el bien jurídico protegido por ese derecho y el contenido con qué puede hacer el titular de ese objeto, qué puedo hacer yo como titular de un bien jurídico protegido por la Constitución como derecho fundamental. Bueno, vamos a tomar como ejemplo una manifestación del derecho a la libertad. Podría ser el objeto, por ejemplo, la libertad ideológica concretada en la libertad de religión. En cuanto al contenido, pues podríamos decir que yo puedo profesar la religión que yo quiera o ser agnóstico o bien no ser creyente. Bueno, sobre la titularidad, aunque veamos escritas varias formas de titularidad colectiva, los derechos constitucionales se reconocen y se garantizan de forma subjetiva e individualizada a todos y cada uno de nosotros. Otra cosa es que después, dependiendo del tipo de derecho o del derecho concreto, se vayan a reconocer solamente a unas personas y a otras no, como por ejemplo el caso de derechos que se pueden reconocer solamente a personas físicas u otros que solamente van encaminados a proteger a las personas jurídicas. Tenemos que hablar también de los deberes que tenemos como ciudadanos del Estado social y democrático de derecho. Bueno, los deberes también están recogidos en la Constitución Española del 78. ¿Qué son? Bueno, son obligaciones que tenemos los ciudadanos respecto a otros ciudadanos o respecto a los poderes públicos. Sirven para mantener el orden social y debemos comprometernos a cumplir ciertas obligaciones. Vienen a suponer una manifestación escrita de las obligaciones ciudadanas y, como decíamos, son consecuencia de vivir en este Estado en el que vivimos. Como ejemplo, tenemos el artículo 27 de la Constitución, donde se nos habla de la obligatoriedad de la enseñanza básica, el artículo 35, que implica el deber de trabajar, y el artículo 45, donde se nos reconoce o se nos obliga a conservar el medio ambiente. Bueno, para terminar estas dos clases sobre los derechos y libertades constitucionales, os dejo con un ideal sobre la libertad, es una cita sacada del Quijote, y me despido. Finalizamos la clase de derechos y libertades constitucionales. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.